Hola chicas, bienvenidas nuevamente al podcast de Sabia es Mamá. Para quien no me conoce, yo soy la doctora Gloria Jaramillo, médico cirujano, experta en salud general de niños y adultos, certificada en los primeros 1000 días del bebé, que quiere decir desde la concepción hasta los 2 años de vida, una etapa primordial para todo ser humano en la que se programa la salud del bebé, en la que se programa la salud metabólica y cardiovascular de la persona. También hablamos de la programación en la salud mental. Es importantísimo esta etapa de vida en cualquier persona. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook y TikTok como Sabias Mamá sin la E y por Instagram y Telegram y YouTube Sabia es Mamá. Les agradezco mucho a todas las que ya me siguen a través de mis redes y que interactúan siempre conmigo. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Participen con sus comentarios, preguntas, ideas para que sean activas en los siguientes episodios y recuerden escribir o enviar los audios a el correo sabiaesmamá2.0 @gmail.com o a través del link de Anchor que lo dejo también en el link del perfil de Instagram. Ayúdenme a llegar a más personas, califiquen con muchas estrellitas el podcast, compartan y también en Spotify tienes la opción de dejar abajo en la pregunta qué te pareció este episodio para así poder mejorar para ustedes. La semana pasada, del 14 al 20, fue la Semana Mundial del Parto Respetado. Este año tuvo como lema o el tema, cuidar el nacimiento es también cuidar de las familias. Lo compartí en Instagram al principio de la semana que este lema me dejaba, wow, o sea, es totalmente cierto y ya desde hace muchísimas décadas se habla de la importancia del nacimiento. Es súper importante la manera en que comenzamos nuestra vida. Es importantísimo para esa programación que hablamos de los primeros 1000 días del bebé, pero también como ya se repite, como ya se sabe, mamá tiene que estar bien para que el bebé pueda estar bien. Es sumamente importante cuidar de esta diada entre mamá y bebé. Por eso me encanta lo que es la salud materno-infantil, porque es esta conexión importantísima que es la semilla para la sociedad, es la familia tan importante para el mundo, el futuro es, no me quiero repetir, es importantísimo. Es una frase en la que hay tanto que reflexionar y como les dije, ya muchísimos expertos, incluso antes de que el parto respetado fuese algo, fuese conocido, fuese conmemorado con esta semana, que no fue sino hasta el 2004 o en el año 2000, que ya la OMS hablaba sobre el rescate de lo que es el parto humanizado. En el 2004 inicia la Asociación Francesa por el Parto Respetado, impulsada por la UNICEF, y en el 2011 inicia a ser coordinada por la red de asociaciones europeas pro parto respetado, que es la European Network of Childbirth Association. Y ellos trabajan en pro de esto, en pro al parto respetado. Todas las terceras semanas de mayo de todos los años, desde este entonces se inicia a celebrar, a conmemorar más bien, ¿no? Lo que es el parto respetado, pero décadas y décadas antes, expertos que trataron de manera observacional darse cuenta de qué es lo que estaba pasando en los hospitales y cómo era necesario regresar a la base
de lo que es realmente el parto, cómo funciona y la importancia de respetarlo y de no estar tratando de controlarlo, de cómo es esta fuerza sobrehumana que hace que funcione el parto y cómo lo estamos saboteando en lo que, con todos los procedimientos, todos los protocolos que se hacen durante las hospitalizaciones, durante un parto hospitalario. Una de mis frases favoritas cuando empiezo a rescatar lo que es este tema del parto respetado, que es totalmente alejado de lo que uno como médico durante sus estudios y sus prácticas clínicas tiene como concepto y a la hora de la práctica no se ve ni una pizca de lo que es el parto respetado. Y me encanta esta frase que habla Odent, M. Odette, eh, que dice, para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Y va en consonancia de muchísimos estudios observacionales y pienso que también algunos de intervención en las que se evidencia las diferencias de cuando un bebé ha nacido en un parto respetado, un parto fisiológico, un parto humanizado y lo que es otro, un bebé en un tal vez en un parto tradicional hospitalario con todos los protocolos y con todas las interrupciones que a esto y cómo estas mamás tienen mayores probabilidades de que incluso se puedan complicar, que hayan complicaciones. Desde la historia en la que el hombre ha querido controlar y interrumpir y sabotear sin querer, porque lo que se buscaba desde un principio cuando empezaron a, a llamar a las mujeres a que parieran en centros hospitalarios y que eran controlados y que eran manejados por hombres, que solo eran los únicos que podían tener acceso a la universidad y a ser médicos, a ser doctores, se evidencia que este control llevaba a que las mujeres tuviesen que estar acostadas o en una posición más recatada, una posición más estilizada, aunque también se habla de que fue a raíz de la esposa de uno de los reyes de Francia que empezaron a colocar a la mujer parturienta en posición acostada para que él pudiese presenciar el parto de su hijo, el nacimiento de su hijo. Pero se buscaba que durante las hospitalizaciones, estos partos hospitalarios, se pudiese controlar la mortalidad de las mujeres que parían en casa por hemorragias, por problemas en la dilatación o problemas en la salida del bebé cuando eran demasiado grandes o cuando había esta eh, disproporción entre las caderas de la mamá o eh, sí, la parte del canal de parto, había una desproporción allí entre mamá y bebé, entonces había muchos casos de que las mujeres morían por estas causas, entre otras, ¿no? También infecciones, pero eran muy pocos los casos de infecciones, eran más los otros. Dado el caso, se llama a que los partos fuesen hospitalarios, llaman a que las mujeres vayan a parir en hospitales para que tuviesen menos probabilidades de complicaciones y de mortalidad, pero se encuentran en los hospitales que hay mayor mortalidad en los hospitales que en las casas. Según estudios de esos casos, que era lo que pasaba según la historia,
dice que eran los hombres médicos que no se lavaban las manos después de hacer disecciones o después de estar estudiando el cuerpo humano en cadáveres. Es decir, tocaban otros pacientes o tocaban los cadáveres que también continuaban estudiando el cuerpo humano y luego iban a atender a estas mujeres parturientas sin lavarse las manos. Era antes de todos estos protocolos de limpieza y de asepsia del personal, de la importancia de lavarse las manos. Entonces, no estaban establecidos todos estos protocolos y la evidencia de lavarse las manos antes de tocar cualquier paciente, antes de hacer un procedimiento. Y las mujeres terminaban con mayores probabilidades de infecciones postparto y de la mortalidad subía muchísimo más en la parte de hospitalaria que domiciliaria. Pero hoy en día se evidencia que lo que hoy llamamos violencia obstétrica también tiene un impacto no solo físico, en mayor riesgo de complicaciones en la madre, porque se interrumpe un proceso fisiológico, se hacen intervenciones innecesarias que aumentan los riesgos de complicaciones de las mujeres. También aumenta el riesgo de que mamá sufra de alteraciones emocionales y psicológicas por este trauma que a la final muchas mujeres terminan sufriendo durante el parto, no solo por todo lo que implica el esfuerzo físico y el dolor de que se vive en ese momento, cada una en un grado de intensidad diferente a la otra, pero que a la final son tantas cosas que puede sí llegar a ser un trauma y mamá puede terminar sufriendo estrés postraumático después de un parto demasiado medicalizado e instrumentalizado. Es importantísimo por eso erradicar todas estas prácticas que se hacen de manera mecanizada, que se hacen de manera sistemática, sin individualizar cada uno de estos casos. Y, y así, como dice el lema de este año, cuidar también de las familias y de mamá, porque esto va a influenciar en la manera en que esta mujer va a iniciar los cuidados de su bebé. Los primeros 3 días en la adaptación postparto es natural que la mujer empiece a recapitulizar, a rebobinar esta película de lo que fue su parto y va a influenciar mucho con todos estos cambios hormonales del postparto, con toda la situación. Y si comenzamos a criar con una inestabilidad emocional que ya de por sí es normal y esperada durante la adaptación postparto, sumémosle el hecho de haber sufrido un estrés postraumático o de haber vivido una experiencia intensa, negativa a nuestros ojos, es cuesta arriba y va a influenciar la manera y la calidad en la que estamos también atendiendo a esa nueva vida, que va a influenciar a su vez también en la salud mental de ese bebé y lo va a marcar para toda la vida. Entonces, por eso yo digo, wow, hay tanto que decir con respecto a este tema, a este lema de este año. Cuidar el nacimiento es cuidar de las familias y la base de esa familia, lastimosamente, está mundialmente encima de los hombros de las mujeres, de mamá. Las madres cargan sobre sus hombros la estabilidad y todo la coordinación y la logística de las familias, de la estructura, no solo de las casas. Si mamá trabaja, aunque trabaje fuera de casa, por lo general mamá es la que también atiende la casa de manera física, la limpieza, el orden, la logística, la coordinación de lo que se hace, de lo que no se hace. Todo esto va a los hombros de mamá
y de eso va a depender su estabilidad emocional, su estabilidad psicológica. Estamos cargando demasiado encima de los hombros de mamá por lo general y no le sumemos el hecho de haber sufrido un parto traumático. Otro de los lemas o dichos, frases de también mujeres que han tratado de rescatar y que han luchado por rescatar el parto respetado, el parto humanizado, el parto a la final fisiológico. Rescatar el parto fisiológico es importantísimo. Estas mujeres se dieron cuenta cuando siendo matronas, parteras o obstetras que también en todas estas décadas también muchos, muchos médicos, muchas médicas obstetras que han eh, tratado de regresar a lo básico, a lo fisiológico y rescatar este parto normal, este parto fisiológico. Y Verena Smith decía, si las mujeres fueran conscientes de la inmensa fuerza que habita en ellas, no solo cambiarían el escenario del nacimiento, sino la sociedad entera. La manera en que estamos en que vamos, esa mentalidad con la que vamos al hospital a que nos saquen el bebé, cuando somos nosotras y nuestra fuerza interna, nuestra naturaleza, esa fuerza de la naturaleza que tenemos dentro, que es la que a nosotras nos permite poder dar a luz a nuestros bebés. Y es esta mentalidad que en vez de infantilizarnos en que nos saquen el bebé y que nosotras no sabemos nada y ustedes son los que saben, e incluso vamos con esta mentalidad a la hora de iniciar nuestros cuidados a nuestros bebés en casa. eh, Somos infantilizadas continuamente. Sea nuestro primer bebé, es mucho más fuerte cuando es nuestro primer bebé, pero continúa siendo incluso si no es el primer bebé. Es importante darnos cuenta la fuerza que tenemos dentro para también cambiar el escenario del nacimiento, el conocer nuestros derechos, el saber qué es lo fisiológico. Realmente no nos dejaríamos meter miedo e influenciarnos por la manera en que muchas veces se maneja el parto en los hospitales. Como les dije anteriormente, lastimosamente nuestros sistemas de salud, yo creo que a nivel mundial, pero en unos países más que en otros, está muy lejos, está muy difícil realmente practicarlo. No se nos forma en parto respetado, sino en partos sistemáticos, mecánicos, vamos una tras otra y el Estado nos está fallando en esto, los gobiernos en cuanto a lo que es eh, la estructura que permita que se practique el parto respetado. Lastimosamente, como médicos, no tenemos la información del parto respetado, pero tampoco el sistema nos los permite, porque tenemos estructuras muy pequeñas para la población en la que se maneja, en la que se atienden estos partos. No concuerda, los médicos sobrecargados al límite con las jornadas de trabajo, al límite de la atención continua de las mujeres, no nos da la vida y no nos da el tiempo para poder practicar el parto respetado. Recuerdo en mis prácticas cómo era una tras otra, solo 2 camas para ya la fase final de expulsión del bebé, de lo que es donde se hace el pujo, ¿no? Donde sale el bebé, donde se da luz. Lo poco cálido que era esta sala, solo 2 camas, muy pequeña en la que no se podía hacer un parto en movimiento y no se contaba tampoco
con las estructuras o las opciones para que mamá pudiese elegir una posición para pujar y para dar a luz a su bebé, sin espacio, sin estas herramientas. También nosotros sin ningún tipo de conocimiento, sino el solo parto normal, tradicional, que es acostada. em, y, y sí, sí, sin espacio. Y muchas veces las dos camas al mismo tiempo, con dos mujeres al mismo tiempo pariendo. Y era levanta una y ya viene la otra porque ya la otra está completamente dilatada o ya la otra está coronando, no da tiempo. Y parían donde parían. Y era full, full pacientes en todas partes, pacientes afuera en los pasillos también ya dilatando. O sea, era hospital de guerra, así, hospital de guerra. Esa era la mejor manera de describir una guardia en la sala de parto del hospital donde hacía mis prácticas como futuro médico y realmente, como les digo, totalmente alejado del concepto de lo que es el parto respetado y cómo esto también no nos permite, aunque tengamos la información, poder practicarlo. También la sala donde las mujeres hacían su trabajo de parto, que aproximadamente desde los 6 centímetros de dilatación, 5 o 6 centímetros, que se iniciaba a hacer lo que es el ingreso al hospital, pasaban a esta sala y estaban allí hasta que tenían los 10 centímetros o 9 centímetros aproximadamente y se pasaba a la sala del parto propio, ¿no? En esta sala de trabajo de parto eran aproximadamente 10 12 camas, 10 12 mujeres pariendo al mismo tiempo. Esto era siempre, era full porque en nuestro país la natalidad, o yo creo que también en Latinoamérica, la natalidad es bastante buena o alta. Así que estas camas eran siempre, siempre, la mayoría de las veces al menos estaban full. Y había mujeres afuera en los pasillos esperando para entrar. Y, y no había espacio, era una sala pequeña en la que estaba la estación de las enfermeras para observarlas, para hacer todo el trabajo burocrático, papeleos, historias, documentos, exámenes, preparación de medicamentos, todo. Y estas 12 camas y no había espacio para caminar, para fomentar este trabajo de parto en movimiento que habla tanto la OMS y que está en el derecho de la mujer, pero no hay espacio. Y aunque hubiese espacio, lastimosamente muchos de los protocolos internos de los hospitales no permite que la mujer esté en movimiento por los riesgos que puede sufrir. Si se le debilitan las piernas, el no tener una persona que las acompañe y que les permita el parto en movimiento de manera seguro. Los riesgos que no quiere asumir al hospital, si les llega a pasar algo, si se llegan a caer, si llega a pasar algo durante estos movimientos de la mujer, que eso es lo que más se repite uno como estudiante, se lo repiten, que estas medidas de seguridad, que la mujer tiene que estar allí en la cama acostada porque les puede pasar algo y después las políticas de seguridad del hospital. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquiera que se cae en cualquier parte, así sea un centro comercial, se sabe, pueden demandar al centro comercial porque se cayeron. O en las calles, si hay un hueco, por ejemplo, acá en Italia, las personas se caen en la acera mal, que está destruida, que si tiene algún desnivel o hay un hueco y se caen, pueden demandar a la alcaldía o al comune que le dicen acá. Y aunque no es nuestra mentalidad como venezolanos al menos, de estar demandando a las personas,
pero sí, el hospital se cuida mucho de eso, entonces están estas políticas internas en las que también se limita de lo que es el practicar el parto respetado en ellos, ¿no? El año pasado, Julieta Saulo escribía en el ámbito.com un artículo de opinión y creo que este año igual lo podemos rescatar, que es justamente lo que estamos hablando de estas políticas públicas que no nos permiten realmente practicar el parto humanizado. Ella decía que desde hace años el tema se pone en agenda durante el mes de mayo a través de la Semana Mundial del Parto Respetado con un lema elegido. Y continúa, considero urgente que los lemas rimbombantes se traduzcan en políticas públicas que le cambien la realidad a las mujeres, a los niños y a las niñas, que es justamente esto, mi experiencia como estudiante de medicina, como practicante, realmente era mi visión, ¿no? Que estos lemas que hoy en día conozco y que hoy en día sé sobre qué es el parto humanizado, es necesario que esto se traduzca a la final en acción, que se traduzca realmente en políticas públicas que se permita que se llegue no solo la capacitación de los profesionales de la salud, sino también las estructuras. Es imperante, es realmente urgente hacer esto, ¿no? Pero lastimosamente hay también déficit de estructura en todo tipo, en todos servicios, los insumos, medicinas, en muchísimas partes del mundo realmente el sistema de salud está bastante precario, sea primer mundo, sea tercer mundo, creo que es una crisis mundial. Pero si nos basamos en el lema de este año, que si cambiamos, ¿no? Que es el cuidar de las familias y al cuidar a las familias también estamos hablando de la sociedad y cómo repercute en ello. La familia tiene que estar bien, mamá tiene que estar bien. Es importante darle la prioridad que tiene, ¿no? Ella continúa diciendo que parimos dentro de un sistema médico dominante que poco sabe de fisiología y en muchísimos casos patologiza, interviene, estandariza y violenta un momento único, el nacimiento de nuestros hijos e hijas. Con respecto a esto, yo diría, tenemos el conocimiento de la fisiología, pero a la hora de la práctica, porque como estudiantes tenemos que saber la fisiología, pero nos centramos mucho en lo que puede salir mal. Nos centramos mucho en lo patológico, como ella dice, ¿no? Eso sí, ella giramos mucho en torno a lo que puede salir mal. Tenemos que es una mentalidad que lastimosamente se va desarrollando porque en la universidad conocemos lo que es la fisiología y los mecanismos naturales, normales del parto, de la dilatación, pero a la hora de la práctica estamos en un escenario de guerra, estamos en un escenario en el que tenemos que resolver como sea, muchas veces sin los insumos adecuados, sin los espacios que necesitamos para la población que estamos atendiendo. Entonces nos sentimos atacados por todas partes, estamos también teniendo una respuesta a nuestro sistema nervioso central en la que estamos respondiendo como fight or flight, ¿no? Esta respuesta de trauma que es pelea o corre o pelea o huye o pelea, ¿no? Entonces estamos en esta situación en la que estamos evaluando riesgos continuamente, qué puede salir mal para detenerlo, para que no suceda. También es que nos centramos mucho en esta profesión, en lo que es detener
detener el riesgo, detener la muerte, salvar la vida. Estamos mucho con respecto a esto, ¿no? Y nos olvidamos de que el parto no es una enfermedad, no es un proceso en el que hay que interrumpir, rescatando, ¿no?, lo que es el parto normal, fisiológico. Ciertos detalles que sí no se ven tal vez en las universidades, de que cómo estamos inhibiendo la función de la oxitocina para la dilatación, cómo estamos también saboteando este proceso, tratando de evaluar los riesgos, estamos interrumpiendo y saboteando el proceso natural. Estos pequeños detalles que se han visto observando a las poblaciones que tal vez no están tan civilizadas o que no están civilizadas en su totalidad, o para nada. Estos detalles sí, sí se escapan, pero lo que nos han dicho estos doctores de lo que es la anatomía y la función, ¿no?, los padres de la medicina, esto sí lo sabemos, solo que no se pone en práctica por estas cosas que le digo anteriormente, y sí se puede caer muy fácilmente en lo que es la estandarización por esta falta de espacios, la falta de conocimiento también, y se puede llegar a violentar este momento por este saboteo, por estas interrupciones, por, sí, resolver, buscar la manera de rápido de mecanizar todo para poder atender a todas. Muchas veces es un solo médico contra 20 personas que están pariendo en una sola noche. Entonces, con solo dos camas o para hacer el parto como tal, o solo una cama en algunas partes. Es bastante complicado todo esto. Ella también habla en su artículo, escribe, lo hacemos de esa manera a pesar de tener una ley de parto respetado, que es pionera a nivel mundial y que estipula infinidad de derechos. A nivel mundial tenemos esta ley del parto respetado, estipula infinidad de derechos, es tu derecho de parir a tu ritmo, a tu manera, libremente. El parto humanizado, el parto respetado es tu derecho. Están estas leyes, pero nos encontramos en que no hay que quien las haga respetar, no hay quien las respete. En muchos países se están organizando, en España, creo que en Argentina, se organizan para hacer denuncias, hacer manifestaciones en contra de la violencia obstétrica, tratar de exigir los derechos, exigir que se cumplan y que se haga respetar estos derechos del parto humanizado, del parto respetado. Pero creo que aún falta muchísimo por hacer. Falta muchísimo para lograr esto. En muchos casos las salas de parto se transforman en un campo de batalla, como les estoy explicando desde mi experiencia, donde nos mandan a pelear desarmadas y teniendo todas las de perder, como dice Julieta Saulo en su artículo para elambito.com. Y a pesar de todo y todas, recordar que el parto es tuyo y que no es una opción, sino es un derecho. Creo que es fundamental para mí el recordarles esto a las mamás, el informarnos, porque creo que así pueden jugar menos el papel de manipularnos a través del miedo, a manipularnos a través de la desinformación. Si sabemos qué es lo natural, qué es lo normal, a pesar de que sea nuestro primer parto, el tener el conocimiento de qué esperar, cuáles son los signos de alarma, cómo está funcionando mi cuerpo, y el estar conectada con mi cuerpo y saber que todo esto está bien, es normal, estoy bien, mi proceso es natural y fisiológico. Yo creo que menos poder tienen ellos de tomar decisiones sin mi consentimiento, sin darme la información
correcta, oportuna, acertada, eh, el no permitirles mentirnos, que muchas veces pueden caer en esta violencia de mentirnos o ocultarnos, que a la final también es mentirnos, ocultar información, es mentir. Eh, sí, es importantísimo tener toda esta información, saber que tú debes de tomar tu decisión, pero que debes estar completamente informada de lo que está sucediendo. Y sí, el conocer tus derechos realmente te va a dar el poder. Lastimosamente vamos allí, como dice ella, a pelear solas. Y sí, en muchos casos tenemos todas las de perder. Pero el también mostrarnos que sabemos nuestros derechos y sabemos, tenemos información, muchas veces podemos darnos a entender de que sabemos, el saber cuáles son nuestros derechos, les damos a entender también a todas estas personas en nuestro entorno, a ese personal de la salud, de que esto está mal, lo que estás haciendo, esto no es así, mi cuerpo está haciendo su proceso bien, dime, estoy abierta a la información, dime qué es lo que está sucediendo, yo tomo mi decisión, es mi derecho. El que simplemente esta comunicación de que el médico puede hablar abiertamente contigo y que tú estás dispuesta a escuchar y que haya buena esta comunicación. Y si no, pues ya sabes que esto es una ley y que si no la cumples, puede ser muy complicado para ti después de este parto, ¿no? Después de que salga este parto. Yo creo que el estar ubicadas y el saber esto nos da poder en ese momento, aunque muchas veces con el dolor y todo el proceso no es lo ideal, pero es también una forma de que lastimosamente defender nuestro derecho. Yo creo que por otra parte lo ideal sería el no ir a un lugar a donde sabemos que el sistema no es bueno, que las instalaciones no son buenas, que no hay tanto respeto por el parto fisiológico. En la medida de lo posible, tener un médico que nos haya llevado todo el proceso y poder establecer una confianza y un médico que nos garantice el respeto de nuestros deseos. eh, yo creo que eso sería lo ideal, aunque muchas veces no se pueda hacer, no se pueda cumplir. Y bueno, ya allí, de todas maneras, el recordar que podemos estar acompañadas durante todo el proceso, que tenemos libertad de movimiento y elegir la posición que queramos en ese momento, el derecho a estar informada, el contacto inmediato, mamá y bebé, y todas las demás leyes por las cuales nos podamos apegar en ese momento, que podamos tener conocimiento y saber todas estas cosas. eh, Creo que cambiaría muchísimo el escenario en general, aunque no se llegaría a la meta como tal del parto respetado, lo que se busca de que sea un ambiente armónico, pero bueno, muchas veces defender es una batalla que hay que hacer allí en pro a nuestra salud, en pro a la salud del bebé. No sé, a veces también pienso que el fluir, y muchas mamás piensan también en ese momento del parto que solo quieren fluir, no quieren problemas, no quieren cargas de energía negativa, no quieren pelear con nadie. Sí, si quieres hacer episiotomía, haz la episiotomía, si quieres ir a cesárea, sí, haz lo que quieras con mi cuerpo, pero ayúdame. Entiendo mucho a esas mujeres también que hacen eso, incluso yo misma en cierta etapa de mi proceso de parto, cuando di a luz a mi bebé, también por un momento viví eso, en un momento durante mi parto. También lo único que quería era ya salir de eso
y no tener que pelear, discutir durante todo este proceso y quería estar tranquila y también concentrada en mi respiración y concentrada en fluir con mi bebé, porque también entendía que si disparaba mi adrenalina, si disparaba mi hormona del estrés, iba más bien a complicar muchísimo más la situación y no me iba a ayudar con el proceso de parto. No sé, es realmente una situación difícil en la que nos ponemos en ese momento. Por eso yo les recomiendo siempre vayan con una persona en la que hayan establecido ya una confianza, que las haya llevado su proceso durante todo el embarazo, sepa cuál es el deseo de ustedes y más si está informado en parto respetado, más si es una institución que practica o que intenta practicar el parto respetado. También es una experiencia mía durante mi parto. Si quieren saber de mi experiencia, sí, de esta parte, de este episodio personal, me lo dejan en los comentarios y bueno, se los comparto mi experiencia, que igualmente era una institución que supuestamente tiene todo el espacio, todas las herramientas e instrumentos, tiene el personal también capacitado en parto, respetado, humanizado, pero a la hora de la práctica no es para nada así. Así que bueno, si quieren saber más de la experiencia, me lo dejan, pero bueno, ya vamos a terminar este episodio. Como les digo y les repito nuevamente y tomo como propias estas palabras de Julieta Saulo, que es urgente que los lemas rimbombantes se traduzcan en políticas públicas que cambien la realidad de las mujeres y los niños y las niñas a la hora de nacer. Tenemos de verdad que salvar esta manera de parir, reconstruir la sociedad. Yo creo que influye muchísimo esto, rescatar esto. Y, y bueno, nada, chicas, no quiero alargarme mucho. Espero que les guste el episodio. Recuerden darme recomendaciones para ir ajustando el podcast a sus gustos y mejorar también la calidad, el audio, cómo se escucha, cualquier cosa que se pueda mejorar. Si está en mis manos también, espero poco a poco a medida que vaya creciendo también mejorar el equipo y tener una mejor estructura para grabar. Y nada, recuerden suscribirse, compartir qué quieren añadir a esta información. Cuenten sus experiencias también de parto, si fue respetado o no, cómo vivieron este estrés o este trauma, si vivieron algún trauma. Y bueno, nada, ponerme muchas estrellitas, compartirlo con quien lo pueda necesitar. Recuerden que cuentan con mi curso de preparto o curso prenatal con toda la información de lo que es un parto fisiológico, qué esperar de tu cuerpo, las ayudo a conectarse con él, herramientas para que puedan poner en práctica durante ese momento del parto. Hablamos también del parto respetado, cuáles son los derechos, los deberes, todo en general que las pueda ayudar en ese momento. Y bueno, está en Patreon o me escriben al correo o alguna de las redes si no quieren pagar Patreon o no les dan opciones de pagar que ustedes necesitan en Patreon, pueden hacerlo a través de la mensajería. Me escriben que no quieren ser de Patreon, pero que desean ver los cursos en video y yo se los hago, les doy las opciones, ¿no? Cualquier experiencia, bueno, entonces me hacen saber. Hasta la próxima semana con un nuevo episodio y los espero. Muchísimas gracias por estar aquí. Un besote enorme. Chao.